efectivamente. Pasemos al tema que nos ocupa en el día de hoy, ya que Julio está aquí, pero tiene poco tiempo, así que vamos a aprovecharlo vamos a aprovecharlo rapidito. Hay tensión en estos momentos, con Corea. Ayer Corea del Norte volvió a disparar otro cohete, precisamente en anticipo a la visita del presidente de China, que va a estar mañana aquí en West Palm Beach hablando con el presidente Trump. El presidente, adelantándose a esta visita, dijo: si los chinos no nos ayudan a resolver el problema de Corea del Norte, lo vamos a hacer nosotros. Y ayer el secretario de Estado, cuando le preguntaron acerca de la situación, dijo: ya esto se ha hablado bastante, no voy a hacer ningún otro comentario. Efectivamente, mira, el problema de Corea del Norte es realmente una amenaza que hay que tomar en serio. O sea, estamos hablando del país que tiene la cuarta Fuerzas Armadas más grande del mundo, desproporcional tomando en cuenta la cantidad de personas que viven en Corea del Norte. Un país con hambruna, un país que básicamente no produce nada que valga, que es exportable, y sin embargo mantienen un arsenal nuclear. ¿Es la guerra una opción? Sí, pero yo creo que hay otros pasos muy concretos, y esto se pierde de vista. China comunista es el benefactor absoluto de Corea del Norte. En otras palabras, Corea del Norte no puede existir, no podría tener ni una fosforera. Ya lleva meses no comprándole carbón, precisamente, que es el producto, o sea, el rubro de exportación donde más beneficio recibe Corea del Norte es carbón. Y los rusos le han dicho: gracias, pero no gracias, no vamos a comprarle carbón, aunque está pasando carbón de manera ilegal a través de la frontera, pero de manera oficial ya hay una sanción, primera sanción que le pone China a Corea del Norte. Pero las sanciones hay que ponérselas a las empresas chinas que precisamente le están facilitando la supervivencia al régimen norcoreano. Yo creo que es hora de que se bloqueen los activos de empresas. O sea, los Estados Unidos tienen el mecanismo para esas empresas chinas ser castigadas, que están todas vinculadas al Estado dictatorial chino. O sea, esto hay que entenderlo, es muy claro, porque hay otros casos que son más complejos, que tienen más alianzas, que tienen más fuentes de ingresos. Corea del Norte es cero. Tú sabes una cosa que me preocupa, Julio y Ricardo, quisiera... fíjate, Fidel Castro no es coreano, y ser coreano ya es otra cosa, ¿no? Pero en 1963, cuando la crisis de los cohetes, Fidel Castro dijo: acaben con el mundo entero. Yo realmente creo que, independientemente de las sanciones, que no la va a sufrir en la normal loco la va a sufrir el pueblo coreano, que viene sufriendo hambruna y necesidades desde que se instauró el régimen comunista ahí. Yo realmente creo que las sanciones no funcionan con este loco. Y por eso te digo, yo creo que a él le va a importar poco. Yo opino eso también. Yo opino eso. Estos regímenes, o sea, sí tiene que recibir un castigo, y parte por lo menos de lo simbólico, que alguien tiene que denunciar el mal. O sea, uno no puede quedar callado ante el mal. Aquí diariamente, en esta estación, constantemente estamos denunciando las injusticias que se siguen cometiendo en Cuba, en Venezuela, otras partes. No vamos a tumbar a ninguno de esos regímenes con eso, pero es necesario. La gente ética, la gente con integridad, con principios, con valores, tiene que denunciar el mal, pero la denuncia de por sí no elimina el mal, y las sanciones vienen siendo una suerte de denuncia, inevitablemente, claro, que van a causar estragos a la ya dañada economía de Corea del Norte, pero no sé cuál es la solución. Hablando de denuncias, me sorprende algo. Esta mañana yo estaba viendo los noticieros, específicamente el noticiero de NBC, Today Show, y se estaba comentando, estoy tratando de averiguar si ha sido así, que no ha habido absolutamente ninguna declaración del Departamento de Estado sobre este nuevo lanzamiento de un cohete que acaba de ocurrir. No sé, el secretario de Estado dijo que no iba a decir más nada sobre eso. Entonces no es eso un problema. A mí me causa cierta extrañeza de que haya silencio ante una amenaza, un desafío, y sobre todo cuando están a punto de reunirse el presidente Obama y el dictador de China comunista. ¿Qué lectura le das tú a eso? Fíjate, las sanciones que se han impuesto multilateralmente a Corea del Norte, efectivamente han sido una burla. Es más,
Cuba comunista precisamente facilitó la violación de sanciones de las Naciones Unidas con el transporte de armas, el tráfico de armas a Corea del Norte. Pero donde se debe estar buscando las sanciones no es a Corea del Norte, es a China comunista, es a esas empresas enormes chinas que tienen la relación estrecha con Corea del Norte. Es ahí, son empresas que tienen activos en los Estados Unidos, son empresas que comercian con el Occidente. Ahí es donde hay que poner la atención, en China comunista. Yo creo que el presidente Trump, la estrategia del silencio es precisamente para dejarle saber cuando venga el Es que dictador. Tillerson todavía no ha hablado. Pero eso, No de China. Tillerson no ha de hablado nada, de nada. Le están diciendo el secretario de Estado mudo. Ahí, Sí, persona. nada. Es que no ha habido todavía una conferencia de prensa donde este señor conteste una pregunta. Ayer le preguntaron de Siria y lo único que dijo, no comment, es las primeras, y después dijo, thank you. Las primeras palabras que se lo escuchan decir es no comment. Sí. ¿Después de cuánto de secretario de Estado? ¿no? Lo mismo podemos decir del caso de Cuba. También ha habido. En el No, caso no, de pero es que no Venezuela, habla, no hay, habla. hay un silencio. No habla, es que no habla, no articula sonido. Yo creo que esto nos deja ver que sin duda hay criterios tal vez diferentes dentro de la administración Trump ¿Tú entiendes la política exterior del presidente? ¿Hay una política exterior del presidente? hay una política que tiene contradicciones en muchos terrenos y el caso de Siria, por ejemplo, es un caso en punto, porque es abominable lo que estamos viendo de el uso de determinados armas de destrucción masivas que tienen el rechazo del mundo civilizado, que sabemos que es el régimen de Al-Assad, que estos no son los rebeldes, y hay que siempre recalcar que dentro de esa fuerza que está luchando para liberar a Siria, hay una fuerza democrática que no está atada al islamismo radical. El Ejército Libre Sirio tiene el digno papel, y yo pienso en nuestra brigada 2506 en el sentido que fue abandonado, porque fue un ejército compuesto principalmente de exoficiales de Al-Assad que dieron a la brava tarea y fueron los que empezaron todo esto y han sido abandonados por la tensión que incluso el régimen de Assad facilitó la existencia de ISIS, aunque parecería una contradicción, porque eso era su pase de salvoconducto. Rusia tiene sus dedos puestos en todo esto. Esto requiere una condena de esta administración impresionante y no la estamos viendo. No. Y eso es muy lamentable. Yo estaba leyendo un análisis de una revista especializada en el Medio Oriente hace unas horas, ayer, donde habla de que ya primero tenemos más de, fuerzas operacionales, no estoy hablando de apoyo, más de 1.000 efectivos operacionales ya en territorio sirio. Se calcula, y repito, cada una, todo el que sabe esto sabe que cada una de estas, de estas, cuando estamos hablando de 1.000 fuerzas operacionales, quiere decir que fuerzas de apoyo tiene que haber muchas más. Supuestamente debe haber 5 o 6 militares o fuerzas de apoyo por cada operativo, ¿no? Dicho eso, en estos momentos en el norte de Siria ya están cooperando los rusos con los americanos entrenando kurdos. Y no se está hablando. Entonces, espérate un momentico, ¿de qué estamos hablando? Porque si vamos a entregarle a Assad el control de Siria con los rusos, estamos potencializando a Irán. Correcto. Le estamos entregando a Irán el control de la influencia regional. Estamos potencializando a Hezbollah para que controle el Líbano y a Irán para que controle el Líbano a través de Hezbollah. Entonces me dice, ¿de qué? Ya yo no entiendo por dónde es que nosotros vamos en este lugar, porque si había una ausencia de política, y es verdad que la había, y uno de los grandes, yo creo que una de las grandes catástrofes morales, fíjate, no solamente políticas, morales de la administración Obama, fue haber abandonado a Siria. Exactamente, concuerdo plenamente de lo que fue una gesta digna, porque déjame decirte que yo desde el principio defendí y sigo defendiendo la causa de un Siria libre, del régimen de Al-Assad, que es un régimen criminal, atroz, Totalmente. que no se puede justificar bajo ningún concepto, ni aún en el nombre de una estabilidad, entre comillas, que no la logro entender, porque lo que están haciendo es facilitándole La hegemonía iraní. Exactamente. Entonces es un argumento que nunca he aceptado. Entonces, anteriormente había una falta de política, pero ahora la política es trabajar con los rusos y con Assad para estabilizar el país. Yo le dice, espérate un momentico, si lo otro era deleznable, esto es entendible. O sea, no se puede entender. Continuamos con esta conversación en solamente unos segundos.
destacado politólogo, escritor, activista en la causa de que algún día llegue la democracia a Cuba. Julio, sigue diciéndolo, yo estoy francamente perplejo. Yo tengo entendido, así lo estudié, así lo estudiaste tú, Roberto, que la tradición de cómo se conduce la política exterior de Estados Unidos desde el primer secretario de Estado, que fue Thomas Jefferson, es que se trata de involucrar a la opinión pública, se trata de informar. Siempre ha habido en Foggy Bottom, como le dicen al Departamento de Estado, un briefing, una rueda de prensa diaria, ¿no? Tengo entendido que eso ha sido suspendido. Tenemos el caso ahora de que en algo tan alarmante como Corea, o sea, francamente, el presidente Trump ha manifestado que ese es una preocupación, si no la mayor, una de las mayores preocupaciones que tiene Estados Unidos en cuanto a su política exterior, y que haya habido este desafío in your face, así de yo soy el guapo, te puedes reunir con el chino, vaya, como si fuera un tipo barriotero en una esquina, y que no haya ningún tipo de respuesta, o es que a lo mejor es prematuro y sí va a haber algún tipo de declaración. Hoy habla el presidente hoy se reúne con el rey de Jordania, y creo que va a haber oportunidad para que hable con la prensa. A lo mejor dice algo el presidente, pero tengo curiosidad porque a qué se debe este silencio. Es necesario tener una coherencia expresada de manera pública para precisamente poder trazar una política y tener una sociedad informada, que es vital en una democracia. En otras palabras, tenemos que entender que a los enemigos de la libertad la guerra se le hace también a nivel ideológico. Entonces es necesario tener pronunciamientos públicos de hacia dónde tú quieres ir, por qué estás defendiendo determinadas políticas, etcétera. Por ejemplo, el presidente Trump se reunió los otros días con el dirigente de Egipto, Al-Sisi. Yo creo que eso es una movida estratégica inteligente. Él es musulmán y ha atacado al islamismo radical, se ha pronunciado en su contra, ha reunido a un montón de jeques en su país y diciéndole que el discurso lo tienen que cambiar, que no pueden estar formulando una ideología radical. O sea, que se ha expresado en el seno del mundo musulmán en contra del radicalismo. Ese tipo de mensaje es necesario. O sea, y es un aliado potencial. Pero por otro lado, tenemos una incoherencia en determinados casos. Yo creo que obedece a un estilo de cómo resolver las cosas. Yo creo que es improvisación. Fíjate. Yo creo que están improvisando. Te digo, en el mismo caso de Cuba, las incoherencias en el caso cubano son, mi querido amigo, abismales. O sea, primero, el pronunciamiento del presidente fue en campaña. Después de que el presidente fue electo, no ha habido un pronunciamiento más allá del que ha hecho Marco Rubio, por una parte, interpretando al presidente, y Helen Aguirre, que salió diciendo vamos a revisar toda la política de Cuba, pero revisarla no quiere decir ir para un lugar o para otro, lo único que dijo, vamos a revisarla. El pronunciamiento de Perdue hace solamente unos días, de que no solamente, que yo sepa hasta ahora, todo ministro o secretario, como se le llama acá, cuando va a un proceso de audiencias senatoriales, pasa por la Casa Blanca, creo yo, que me imagino que esto es lo que se ha hecho hasta ahora, y es lo que se ha dicho, mira, te van a preguntar de esto, esta es la política oficial de la Casa de nosotros, te van a preguntar del otro, llega allí y dice, no solamente yo he hecho negocios con Cuba, que él lo ha hecho, Perdue lo ha hecho, sino quiero hacer más negocio y quiero buscar fondos privados para poder aumentar ese negocio. ¿Eso tiene sentido? A mi juicio no tiene sentido. Si vamos a seguir, es lo que sea. Mira, yo considero que ha habido una oportunidad enorme perdida con la participación el papel que la OEA ha tomado en el caso venezolano, por ejemplo, en estos días. Yo creo que los Estados Unidos han estado ausentes de ese debate, ha estado ausente de tomar un liderazgo, porque estamos viendo dentro de las filas democráticas en el hemisferio occidental una corriente para enfrentar las dictaduras del siglo XXI aquí en el continente, o sea, de enfrentar a Venezuela, de enfrentar a Ecuador, que vemos como en efecto
ha habido un fraude de facto, un robo de elección de facto, un movimiento para enfrentar a lo que hay en Nicaragua, a lo que hay en Bolivia. Entonces, y hasta una gran oportunidad para esos países cuyos gobiernos se plegan a este despotismo nuevo por intereses comerciales, porque les regalan petróleo, por cuestiones de comercio. Es una oportunidad para que los Estados Unidos precisamente esté a la cabeza liderando eso, y no estamos viendo eso. Yo creo que eso... ¿Y qué puede hacer Estados Unidos? Porque a veces en la historia antigua y reciente siempre acusan a Estados Unidos de ser el imperialismo que tumbó al gobierno de Guatemala, de Jacobo Arbenz, que intervino en República Dominicana, que no sé cuántas veces ha ocupado Haití. En México todavía, hasta hace poco, en las escuelas públicas se hacía mucho énfasis en aquella guerra lanzada por el presidente estadounidense Polk, en que México perdió más de la mitad de su territorio. Se habla de los niños héroes. Ha cambiado eso en América Latina, porque en América Latina, sobre todo en la izquierda, y yo creo que no solo en la izquierda, yo creo que entre las masas latinoamericanas existe la percepción esa de que este es un país imperialista y que la prosperidad que gozamos aquí es porque le chupamos los recursos naturales a otros países. No tiene que tener mucho cuidado Estados Unidos. Mira, es cierto. Y verdaderamente, si estamos hablando del vecindario, sí, son países vecinos, pero el vecino de al lado de Venezuela es Colombia. Es un país grande, fuerte. Tienen otro vecino que es Brasil, que tiene pretensiones de convertirse en uno de los países del primer mundo desde el punto de vista económico. No corresponde a esos países verdaderamente tratar de una forma u otra promover la democracia a nivel continental. Tiene que ser Estados Unidos el policía del mundo y el que pague las cuentas de la OEA. Fíjate, por ejemplo, 60% paga Estados Unidos las cuentas de la OEA. Resuelve, ¿vale la pena eso? Claro, mira, es cierto que y siempre la izquierda busca el argumento de que si los Estados Unidos pues de pronto va a tener el estacionamiento de su representante más cerca que los otros, pues va a utilizar eso para o sea, la mentalidad de complot por la hegemonía norteamericana histórica en este continente, sin lugar a dudas, ha sido bastante grande. Pero dicho eso, yo creo que estamos en un clima que las democracias que tú has señalado, México, Colombia, Brasil, han ganado un terreno extraordinario y tienen un lugar de respeto que pueden seguir teniendo un protagonismo sin los Estados Unidos dejar y ausentarse, porque yo creo que la democracia es un principio universal que hay que salir a defenderlo en cualquier lugar que se esté violentando. Y creo que estamos en una encrucijada donde, y esto lo hemos hablado. Lo hacían antes, mira, Rómulo Betancourt es un hombre que siempre, Rómulo Betancourt, Figueres, hasta Luis Muñoz Marín, que fue gobernador de Puerto Rico, estaban muy conscientes de que tenían que acabarse las dictaduras en América Latina. Las de derecha, las juntas militares y esos tres señores también se enfrentaron a la dictadura castrista. La famosa, pero ya no hay líderes así. Yo la no famosa, veo ninguno. Almagro ha tomado un liderazgo, a mí me parece muy interesante, ¿no? Y no podemos pasar por alto que 20 países acaban de votar precisamente preocupados por el tema de Venezuela. A mí me preocupa, y permíteme regresa, por ejemplo, mira, en el presupuesto que acaba de presentar ahora el presidente, el Banco Interamericano de Desarrollo no tiene fondos. No hay fondos para el Banco Interamericano de Desarrollo. No hay fondos para la OEA, con todo lo malo que es la OEA. Pero si ahora tenemos 20 países que por lo menos están preocupados,
cómo podemos fortalecer, revisar, reinventar la OEA. Es cierto. Porque lo que no podemos es estar sin OEA. Claro. O sea, puede que esta no funcione, pero hay que inventar otra que funcione. No, y bueno, y la izquierda radical ha inventado otra, la CELAC, Exactamente. otra paralela que tampoco conviene. Pero quiero decir un punto, es cierto que los Estados Unidos se gasta un enorme recurso, por ejemplo, la OEA, pero no es menos cierto que a Washington, la ciudad de Washington, le entra una cantidad de dinero extraordinario por todos esos países que están ahí. O sea, que es un dinero que se gasta, pero que indirectamente también regresa a la comunidad local. Pero es un invento americano. Correcto. Se lo inventaron los rusos, Y la OEA la inventaron los americanos, las Naciones Unidas la inventaron los norteamericanos, el Banco Interamericano de Desarrollo es un invento americano. Entonces, si ahora vemos que todos esos inventos americanos para proyectar su influencia y su poder a través de medios no bélicos, se están desarmando sin que nada pues los sustituya, para mí es un nivel de preocupación. Claro, totalmente. Y hay que, mira, la Carta Fundacional de la OEA, realmente que precede la Declaración Universal de los Derechos Humanos por 6 meses, es en efecto un modelo. Yo te puedo decir que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Unión de las Naciones Unidas se tomó de la Carta de la OEA. O sea, que es un documento que defiende la democracia, que defiende las libertades civiles, que yo creo que hay que defender, y yo creo que eso es un buen curso. Y el tener individuos de la izquierda que están dispuestos a defenderlo, el ver que Brasil se ha salvado, porque Brasil formaba un papel muy importante dentro del proyecto del socialismo del siglo XXI como un actor predominante que no se llegó a funcionar. O sea, precisamente el Estado de Derecho prevaleció en Brasil, que yo creo que eso es importantísimo. Como una empresa como Odebrecht se está llevando a juicio, eso es fundamental, porque la corrupción plegada al poder político corrupto es un daño a la democracia extraordinaria. Así que todo esto me parece cursos buenos que los Estados Unidos debería de aprovechar sin dejar de darle protagonismo a otros actores. Lo que vemos en Macri o en Argentina, por ejemplo, que vimos cómo se frenó el traspaso, o sea, el nepotismo, cómo la dinastía de los Kirchner no siguió en curso. Ricardo, es normal, tú eres un estudioso de la historia norteamericana y ha habido aquí pues flujos y reflujos. Quiere decir que aquí básicamente Estados Unidos siempre ha estado confrontado en una proyección regional, internacional, y los aislacionistas. Eso es parte consustancial de Estados Unidos y por lo tanto no es nuevo esta cuestión de que tenemos que nuevamente regresar a nuestros valores y tenemos que... Pero es imposible en el siglo XXI que Estados Unidos diga vamos a proyectar nuestra política, o sea, aislacionista. No es posible. Sin embargo, se está instrumentando un aislacionismo que para mí puede terminar siendo realmente peligroso para el futuro de la humanidad. Fíjate que no estoy hablando de Estados Unidos, porque si Estados Unidos se retira, alguien va a ocupar ese espacio y no va a ser una democracia. Pero yo creo que la política, cuando se trata del continente, la política internacional, es decir, la diplomacia, termina convirtiéndose en política doméstica. Porque a 90 millas de aquí ocurrió lo que hace 60 años el consenso era que era imposible. Mira, hubo cambios en la política aquí en Estados Unidos por el voto cubano, hubo cambios en la economía favorables en cuanto a la economía sobre todo. Inevitablemente vinieron aquí a Estados Unidos cuando hay una población de 1,5 millones, 2 millones de cubanos. La tragedia de Venezuela ha querido decir que ha habido mucha gente venezolana. Algunos de ellos no han podido regular y debería hacerse algo por ellos, su situación migratoria. Los problemas de Venezuela inevitablemente han afectado a los países vecinos. Yo no sé cuál ha sido, en estos momentos no tengo estadística, el crecimiento económico en Colombia, pero yo creo que hubiera sido probablemente muchísimo más alto si no fuera por el régimen chavista. La guerrilla, quizás en vez de estar negociando a estas alturas algún tipo de plan de paz con la guerrilla hubiera sido derrotada
en tiempos del presidente Uribe, porque nadie puede negar, no se puede borrar la verdad, la guerrilla sí tenía bases dentro de Venezuela, la guerrilla sí recibía ayuda y probablemente la sigue recibiendo del gobierno chavista. Yo creo que hay que cuidar el vecindario, ¿no? Hay que cuidar el patio y, ok, estamos a menos de 100 días del actual gobierno, pero yo todavía no acabo de descifrar muchas cosas de lo que es la política exterior, más allá de las declaraciones del presidente durante la campaña y obviamente ayer por la recepción que se le dio al presidente de Egipto. Ya sabemos más o menos que el presidente atesora una firme alianza con ese país, que es un país importante, 130 millones de habitantes, pero en Estados Unidos, ¿no? La política exterior se explica. Estoy equivocado. Roberto, estoy equivocado. No, pero no solamente se explica. O sea, a lo mejor en otros países es distinto, pero la hacen los adultos. Una de las dependencias más importantes que tiene el Departamento de Estado es la Oficina de Asuntos Públicos. O sea, yo como ciudadano, Julio, Roberto, quienes nos escuchan, aquí tenemos el derecho, parte de nuestros derechos por tradición es enterarnos, y entonces a mí francamente en este momento me preocupa. A lo mejor el presidente va a hablar, en breve va a hablar, van a tener una oportunidad ahí para que hable durante la visita del presidente. Es que yo creo que, tú sabes, yo veo del presidente de Rey, yo Rey veo Jordano, varios, ojalá que diga yo veo algo, dos, pero me claro, gustaría escuchar al secretario de Estado también. Mira, ahora mismo con lo de Siria, lo que acaba de hacer Rusia y Assad con este ataque químico, después que el presidente haya dicho de que no quiere pues remover a Assad y trabajar con él, yo creo que la explicación que él da para la cuestión del ataque sirio, esto es porque Obama no lo hizo, que está bien, perfecto, pero ahora ya Obama no es presidente, lo han hecho en tu gestión, ¿qué tú vas a hacer? Además de denunciarlo, la cuestión del cohete, si no sucede algo después de la declaración del presidente, después, si no sucede algo, lo único que vamos es básicamente con una amenaza de guerra casi inminente, porque lo que no se dan cuenta muchos de nuestros radioescuchas es que el conflicto con Corea del Norte en este momento, como diría un guajiro en Cuba, está a punto de caramelo. Aquí puede haber una guerra en cualquier momento y es una guerra atómica. Pero si no se hace nada, lo único que vamos a terminar es envalentonando mucho más todavía a la normal psicópata ese que está de dictador en Corea del Norte. Por eso las palabras tienen en política tienen mucho que ver. Tú no puedes, de la misma manera que el presidente Obama se desacreditó en el Medio Oriente cuando dijo que hay una línea roja y no la cumplió y se desacreditó de verdad, el presidente puede también pagar un costo en su credibilidad de hombre fuerte, de macho, que voy a resolver todo a piñazo si no hace algo. El problema para el presidente Trump en Siria es que, aunque parezca una contradicción, es apoyar la política de Obama, en el sentido, la respuesta de él, si él quisiera un cambio de régimen en Siria, la respuesta de él sería impráctico. O sea, sería impráctico porque de nuevo él viene de la escuela de pensamiento, llevando el realpolitik a lo máximo. En otras palabras, que vaya la democracia bien y olvide esa democracia, y que Hussein debiera haber estado ahí, con un Hussein ahí estaríamos mejor. Yo no acepto eso, yo creo que hay que aspirar hacia más, yo creo que hay que aspirar, y en caso de Siria era un caso, de nuevo, el ejército sirio libre estaba formado de un cuerpo sofisticado, abnegado, que lamentablemente le dieron la espalda. Julio, tú tienes que ir y sé que, pero te agradecemos mucho estos minutos, además que gracias a ustedes, siempre un placer siempre. Al contrario, siempre es un placer, un honor tenerte acá en el programa. Son las 9:48, aquí en Actualidad 1040.